emocional. Pero volviendo un poco a el método Veo, y si quieres vamos a... Sí, espera, le pongo a la gente las diapos. Sí, hablaríamos de Noé Esperón. Este señor era un informático, o es informático, lo será toda la vida, empresario, pero que empezó a rebuscar para mejorar el rendimiento laboral de sus trabajadores. Este es el origen. Y cogió algo que Jacobo Greenberg, Altamirano y muchos otros, incluso la Unión Soviética y Estados Unidos, con investigaciones estatales sobre la visión extraocular y ver cómo se podían aprovechar estos poderes, sobre todo para el espionaje y otras cuestiones, pues este señor intentó mejorar el rendimiento de su propia empresa. Y estuvo investigando y lleva 40 y pico años ya trabajando esto. Pero ¿qué es lo que hizo? No quedarse con la visión extraocular, quedarse con ese desarrollo mental, es decir, aumentar las capacidades del ser humano y con esa ampliación de conciencia. Porque si yo a alguien le despierto algo que ya es suyo, como ver sin los ojos materiales, intuir y anticiparse a situaciones, pero no le acompaño con un crecimiento de la conciencia, de su conciencia, ¿qué va a hacer con esto, verdad? Que son las investigaciones de la antigua Unión Soviética, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es que tanto los niños como el núcleo familiar, los papás, crezcan con ese niño y con ese desarrollo mental y con esa ampliación de conciencia, ¿no? De esa visión extraocular. Así que Noé Esperón es el creador de esa metodología. La capacidad es tuya y mía y de todos los que nos estáis viendo. Pero ha hecho un método muy interesante porque va trabajando patrones de la parte no consciente que se pueden trabajar con unas imágenes que fueron canalizadas en su momento y que podemos tener una lectura muy clara de cómo tú en tu parte no consciente tienes grabado este patrón. Por ejemplo, tu personalidad, por ejemplo, el éxito, por ejemplo, el patrón del trabajo, ¿verdad? El patrón de mujer como mujer o hombre como hombre. ¿Cómo está grabado? ¿Por qué tú actúas de una determinada manera? ¿Por qué tú reaccionas de una determinada manera? ¿Por qué te gustan unas cosas y otras no? Y cuando tenemos esa información podemos alinearla basada en unos valores universales. Y cuando alineamos esos patrones se producen cambios. Cambios hasta tal punto que hay gente que cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia de amistades, cambia o no. Las aficiones a lo mejor las cambian, u otras que las odiaba simplemente las disfruta. O sea, se producen infinidad de cambios. Y sobre todo lo que se produce es una apertura de esa visión, de esas gafas con las que miras al mundo, ¿verdad? Es como ver mucho más allá. Imagínate los niños con los que trabajamos que son capaces de intuir o anticiparse a situaciones que van a ocurrir, que no han ocurrido aún.